Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast nuevo de Conexión Mundial. El pasado fin de semana hubo elecciones generales en Qatar, un país bastante interesante que nos genera muchas dudas y que hoy las vamos a evacuar con nuestro invitado Brian Acuña. Brian, gracias por acompañarnos en Conexión Mundial. Hola Elki, a todos los oyentes, pues un gusto poder compartir de nuevamente con ustedes en este programa. Una situación política nunca vista en Qatar. Por primera vez ocurre una elección general luego del referéndum del 2003 y cuando es aprobado en el 2004 en la Constitución de Qatar esta elección. Un proceso nuevo, diferente para muchos, pero también muy desigual. Usted nos cuenta mejor todo este proceso que ha vivido Qatar desde entonces y qué tanto impacto pudo haber tenido políticamente hablando las elecciones. Sí, bueno, lo primero mencionar las características pues, muy generales del sistema político catarí, que inicialmente había partido como una monarquía absoluta y sin embargo desde el referendo que se hace en el año 2003 se convierte en una monarquía constitucional. Esto evidentemente uno se pregunta con qué se come, ¿verdad? ¿Y cuál es la gran diferencia? Acá, pues, lo importante es destacar de que según el sistema de una monarquía absoluta, el rey tiene control de todos los poderes, ¿verdad? Y ellos son los que hacen finalmente o el rey, en este caso el emir, es el que hace todo lo que esté a su alcance o a su disposición, mientras que en una monarquía constitucional hay un tipo de separación de poderes, ¿verdad? Un poder legislativo, una asamblea, ¿verdad? Tipo asamblea legislativa, parecido acá, ¿verdad? Un parlamento donde se eligen algunos puestos, ¿verdad? Para manejar toda la parte legal y tenemos la parte ejecutiva que quedaría en manos de la monarquía, ¿verdad? Sin embargo, pues evidentemente la situación acá se va a seguir manteniendo bajo un control por parte de la monarquía, ¿verdad? Es el clan de los Al-Thani, depende también la forma en la cual se pronuncia, pero generalmente esta familia real, ¿verdad? Que es los que lideran este territorio, son los que llevan ya bastantes años administrando o manejando la situación de este territorio. Eso es muy interesante y llamativo, ¿verdad? De que, bueno, lo que se estaba eligiendo realmente son los miembros de lo que se llama Majlis al-Shura podemos pensar la asamblea de los sabios, ¿verdad? O llamarle también algo así como el parlamento, ¿verdad? Para buscarles un nombre más conocido, ¿verdad? Un consejo consultivo, que son los que se encargan de toda la parte legal, pensando además de que en Qatar se rigen bajo la ley islámica, ¿verdad? La Sharia, quienes al final de cuentas todos se dirigen bajo este mismo esquema legal, ¿verdad? Que es un esquema interpretativo religioso que al final de cuentas es el que da todos los parámetros. Habían también postulados dentro de estas elecciones que ya se habían planteado para años anteriores y no se habían podido producir, y están quienes señalan de que el hecho que se hayan dado en este año tiene un componente adicional que tiene que ver con el asunto del Mundial del 2022, ¿verdad? Que Qatar necesita lavarse un poquito la cara de algunos señalamientos que se hace con respecto a la monarquía catarí y en estas elecciones, regresando al tema de las mujeres, habían 28 candidatas y dentro de esta elección para el órgano consultivo, al final de cuentas, pues no se eligió ninguna, ¿verdad? Quedaron totalmente por fuera y vamos a mantener todavía un control masculino, no solamente un control masculino del territorio, sino que también, pese a ser una monarquía constitucional, ¿verdad? Sigue estando dominados todos las principales instituciones por miembros del clan familiar de los Al-Thani, ¿verdad? Y esto pues lleva a que el asunto pues no cambie mucho, ¿verdad? En el papel son una monarquía constitucional, en la vida real pues sí son una monarquía absoluta y los Al-Thani son los que
mantienen todo el control político en el territorio. Brian, resulta interesante porque, a ver, bueno, ya lo mencionábamos, son las primeras elecciones generales en Qatar. No se elige la totalidad de esta asamblea, sino dos terceras partes, pero son dos terceras partes que son una elección, por decirlo así, pero podríamos interpretar un poco manipuladas, no tan transparentes, incluso en varios contextos, porque además son muy limitadas. Ya usted menciona que no se eligieron al final mujeres, pero también las personas que se postulan, porque además es un país que no permite los partidos políticos. Entonces son como diferentes candidatos que en muchos casos le diría son familiares y que me parece interesante y que además no toda la población vota. Entonces es un proceso un poco extraño y de alguna forma siempre controlado por la monarquía. Sí, en el caso pues de Qatar es muy interesante porque la mayoría de la población trabajadora catarí son inmigrantes, ¿verdad? Esto es un detalle muy, muy llamativo y el tamaño de la población autóctona, o sea, que es considerada catarí, es una población muy pequeña. Ahorita, bueno, no tengo los números de la población, lo puedo buscar también en un rato para tenerlo muy claro, cuánta es la cantidad de personas que están dentro de este emirato, pero no es una población muy, muy grande. Y como bien señalas, la mayoría de los puestos elegidos son dominados por el clan, ¿verdad? El clan de los Alzani, el clan de familiar, que al final de cuentas ellos son los que toman la mayoría de los puestos. Como bien señalas, puede que exista cierto tipo de manipulación y demás, pero esto definitivamente es porque en sí el sistema político está controlado en todas sus esferas por el clan familiar que gobierna, digamos, este país, que además, digamos, tiene muchas esferas en las cuales actúa. El clan de los Alzani, aparte, digamos, de dominar un país que es uno de los principales exportadores de gas del mundo, una economía súper poderosa, ¿verdad? Demasiado solvente, también se ven involucrados en política exterior, en cuestiones como Afganistán, que en algún momento lo mencionábamos en otro de los programas que ustedes realizaban. También tienen vínculos muy importantes con países como Turquía, tienen proyectos en otras partes del mundo, tienen incluso vínculos con el fútbol europeo, ¿verdad? Porque los cataríes, en este caso muchos de los ligados al clan de los Al Thani, eh, tienen el control del PSG, ¿verdad? El Paris Saint-Germain, el equipo de fútbol francés tan popular desde que Messi pues se convierte en una de sus principales figuras de los últimos tiempos, pero todo, digamos, lo que se maneja a lo interno del país está controlado completamente por la monarquía y es bastante pues particular porque han intentado de alguna manera a través de podríamos pensar, poder blando económico dominar, digamos, todas las esferas de carácter económico, social, ¿verdad? En otras partes del mundo y lavar un poco su imagen al punto de que hacen grandes inversiones en algunos proyectos, incluyendo, digamos, los temas futbolísticos como el Mundial del 2022, que todavía hay quienes se plantean de por qué le dieron a un país que culturalmente, digamos, no tiene una trascendencia futbolística ni siquiera dentro de la región, y además toda su participación en otras esferas de carácter económico. Hay un tipo de blanqueo de imagen también cuando se ve, digamos, organizaciones o empresas muy importantes que vamos nosotros viendo a lo largo del mundo que se van haciendo muy famosas, entre estos la aerolínea Qatar Airways, ¿verdad? Que contrata incluso latinoamericanos para que trabajen con ellos y el caso de la fundación Qatar Foundation, ¿verdad? Que se encarga de ayudas humanitarias que en algún momento competía en cierto modo contra la UNICEF o complementa un poco lo que el trabajo de la UNICEF. Y tenemos también un canal de televisión, ¿verdad? Que es crítico, entre comillas, tal vez ahí con guante blanco con respecto al régimen de los Alzani, pero que directamente está pues apoyado directamente por el gobierno de Doha, ¿verdad? Que es el caso de Al Jazeera, que Al Jazeera, además de tener su cadena en árabe, que no es muy bien vista en todo el mundo árabe, tiene muy importantes
traducciones a otros idiomas, incluyendo el inglés, y una versión en español que creo que algunos la pueden accesar fácilmente en redes sociales, que es la cadena AJ Plus, la que es Al Jazeera, digamos, cambiada nada más su esquema. Y bueno, y ahí podríamos entrar en todo un debate sobre el abordaje de las noticias a través de los distintos enfoques que tiene Al Jazeera, que se ha convertido algo así como en el CNN del Medio Oriente, ¿verdad? O el BBC del Medio Oriente, y que más bien ha tenido pues sus choques internos al punto de que no son bien vistos en algunos países de la región. Quisiera reforzar varios aspectos. Primero, el tema de las relaciones exteriores, porque usted menciona Turquía, incluso Afganistán también, pero hasta el mismo Estados Unidos tiene relaciones bastante importantes que no se pueden dejar de lado. Y es que la economía de Qatar realmente potencial desarrolla pues esa sensación, ¿verdad? Esa situación de poder que va más allá incluso de la economía y lo político. Entonces, un poco esa injerencia que tiene Qatar, tanto en el Golfo como en Medio Oriente, pero también un poco en Occidente. Y para agregar ahí que de alguna forma se vincula, y usted lo vinculaba anteriormente también con el tema del Mundial, hay mucho migrante también que trabaja en este lugar, y leía que incluso son quienes trabajan, por ejemplo, en las edificaciones para el Mundial, y que están siendo bastante explotados, por decirlo de alguna manera, y que además también incluso leía que muchos de los migrantes tenían que pagar para poder tener trabajo. Sí, voy a empezar de atrás hacia adelante. Este tema del mundial, ¿verdad? Que para mí es muy llamativo por el tema de la violación a los derechos humanos. Han traído gente, mucha del sudeste asiático. Algunos les han incluso quitado el pasaporte, ¿verdad? Y se dan acusaciones de que han muerto ya bastantes trabajadores. Ahorita no tengo el número preciso, pero sí han muerto bastantes trabajadores en la construcción de los estadios. Un mundial que podríamos pensar está manchado con sangre, ¿verdad? Desde esa perspectiva de la explotación laboral y de la trata de personas técnicamente, al traerse gente de países de las zonas cercanas, digamos, a la región para trabajar directamente en estas construcciones, ¿verdad? Gente que además no cuentan con muchas garantías sociales, gente que además de ser explotada, como ya lo mencioné, en ocasiones no tienen ni siquiera, digamos, lo básico para poder sobrevivir, y que posteriormente serán desechados, ¿verdad? O serán sencillamente ninguneados dentro del sistema catarí, donde la mayoría de la mano de obra que trabaja para los grandes clanes familiares de este país, ¿verdad? Que no se concentra solo en los Alzani, aunque los Alzani son como la mayoría, pero hay otros clanes que también son importantes, que tienen acceso a recursos estratégicos. Estas poblaciones, digamos, se van a seguir viendo muy discriminadas. En cuanto a hasta dónde compra la voluntad de esta economía catarí, pues sin duda alcanza a infinidad de países, ¿verdad? Incluyendo los Estados Unidos. Estados Unidos, además de tener inversiones importantes con Qatar, tiene bases militares, ¿verdad? Algunas bases importantes, tanto en Qatar como en Omán, ¿verdad? Donde tienen puntos específicos de movilización de soldados que siguen manteniendo, digamos, sus posiciones estratégicas dentro del Medio Oriente y dentro de las zonas cercanas al Golfo. Esto es evidente e importante de trascender, que por ubicación, si bien no son numerosas, ¿verdad? Ayudan para mucho trabajo de inteligencia por parte de los Estados Unidos dentro de esta región, y mantiene, digamos, como ese contacto, y hasta cierto punto pueden trabajar un poco, pues, a la libre, digamos, entre los cataríes. Y pues, detalle interesante es que también de Doha, ¿verdad? El gobierno catarí es de donde sale la negociación para el acuerdo que firma el gobierno del presidente Trump con el grupo talibán, ¿verdad? Que tenía una comitiva muy, muy importante en territorio catarí, y que a partir de esa negociación se firma este acuerdo de Doha, que lleva pues a una paulatina solicitud o retiro, ¿verdad?, de las tropas estadounidenses, que se ven consumadas en este gobierno
presidente actual Joe Biden, pero esto se vino, digamos, trasegando o manejando desde las épocas anteriores en el gobierno del presidente Trump, ¿verdad? Y nada más se vino a finiquitar ahora con Joe Biden, pero sí hubo mucha participación del gobierno catarí para poder lograr este objetivo. Luego mencionaba yo otros casos de política exterior importantes, como lo es el caso de Turquía. Qatar se ha convertido en uno de los principales benefactores económicos de Turquía para poder mantener algunos proyectos, tanto digamos turcos propiamente, un remozamiento ahí importante de la política interna de Recep Tayyip Erdogan, que ha recibido, digamos, fondos para sobrevivir debido al gasto público tan elevado que tiene Turquía. Han recibido fondos de inversión provenientes de Qatar, ¿verdad? Técnicamente los cataríes han comprado, por decirlo así, la alianza con Turquía, y esto obedece mucho en parte a una cuestión ideológica que comparten tanto Turquía como Qatar. Si bien Qatar, al igual que Arabia Saudita, tiene una ideología religiosa más vinculada con el wahabismo, ¿verdad? Este movimiento ultraconservador que es mucho más estricto y mucho más, podríamos pensar, cerrado que lo que es el salafismo, que proviene principalmente de Egipto y los hermanos musulmanes desde principios del siglo pasado. Eh, la posición de Qatar sí ha sido, digamos, cambiar un poco esta idea, digamos, del wahabismo por expandir un poco más las corrientes y posiciones relacionadas con el islam político salafista de los hermanos musulmanes que practica tanto Turquía y ahora, digamos, Qatar, que lo promueve mucho de una forma, pues a través de la economía, ¿verdad? Van promoviendo ese tipo de dawa económica, que cuando hablo de dawa, ¿verdad? Es ese concepto de invitación, ¿verdad? Relacionado con la religión, y que si bien la dawa se hace generalmente con no creyentes, también hay una dawa interna, ¿verdad? Un trabajo interno que se hace para que los creyentes tomen una posición un poco más estricta con respecto al Islam, ¿verdad? Y esta promoción de los hermanos musulmanes salafista que promueve modernamente el gobierno de Turquía con el beneplácito del gobierno de Doha, los ha llevado incluso a que líderes islamistas radicales, quizás de Malasia y de algunos países del sudeste asiático, incluyendo también en la India, donde hay una minoría grande de musulmanes indios, llamen a Recep Tayyip Erdogan como el próximo líder del mundo musulmán, ¿verdad? Y esto lo ve, digamos, en visión Qatar, que puede ayudar, digamos, desde un punto de vista ideológico a que Turquía se coloque en algunas zonas para promover una agenda de carácter ideológico que se complemente con una agenda de carácter político económico que proviene directamente de los intereses ya del gobierno catarí. Y por el otro lado, pues algunos de los proyectos en los que se han aportado, digamos, dinero catarí de alguna forma para los proyectos turcos están tanto la invasión al norte de Siria, ¿verdad? Que se sospecha de que mucho del dinero de los equipamientos y todo lo que han utilizado para invadir la zona kurda al norte de Siria proviene de Turquía, y lo mismo ha ocurrido con el pago de mercenarios sirios que han peleado, digamos, a título de Turquía en la guerra en Libia, ¿verdad? Que mucho de este dinero provenga directamente de Qatar y que esta parte relacionada con Libia ponga también en cierta tensión al gobierno de Egipto, que recordemos que durante todo su periodo de transición, desde la caída de Hosni Mubarak, la aparición de los hermanos musulmanes al mando de Mohamed Mursi, hasta, digamos, la caída de Mursi y la llegada de Abdel Fattah el-Sisi, ellos una de las cuestiones que han intentado pues contrarrestar o buscarle un equilibrio es que los hermanos musulmanes no tomen fuerza nuevamente. Y si hay una posición cercana a los hermanos musulmanes en la frontera libia-egipcia, perdón, podría ocasionalmente convertirse en un punto de inestabilidad en una zona, digamos, donde Egipto quiere mantener todos los equilibrios pues pertinentes propiamente.
Brian, esto hablando, ¿verdad?, de las partes diplomáticas y de las partes políticamente abiertas, pero también está presente en el terrorismo, en su financiamiento. Sí, en algún momento Qatar se le acusó, ¿verdad?, de patrocinar grupos terroristas. De hecho, tanto Qatar como Arabia Saudita durante años se les acusó de ser patrocinadores de grupos terroristas y esto llevó, digamos, de alguna forma a, llevó a que ellos tuvieran que lavar un poco su cara haciendo movimientos económicos hacia otras partes del mundo. ¿A qué me refiero con esto? Le daban dinero a algunas agrupaciones terroristas, no digamos directamente para patrocinarlos, porque el fin inmediato sea patrocinarlos. Para patrocinar ellos, desde el punto de vista ideológico, lo que han patrocinado son madrazas a lo largo de Occidente y de otros países del mundo musulmán, pero propiamente para acciones de grupos terroristas, ellos lo que han dado es dinero a modo de chantaje, con la intención de que no ataquen a lo interno ni de Qatar ni de Arabia Saudita, que en algún momento sufrían de ataques por parte de este tipo de agrupaciones y que se lleven, digamos, este tipo de operaciones hacia otros países donde puedan, digamos, mantener este nivel de terror. Entonces, durante años se habló, digamos, de que países como Qatar, que es un patrocinador al terrorismo, utilizaba, y creo que hace un tiempo había salido un señalamiento con respecto al blanqueo de capitales que hace el gobierno de Doha por medio de sus fundaciones y de sus empresas para blanquear capitales que siguen saliendo para agrupaciones terroristas por medio, no sé, voy a mencionar los nombres que salían en algunos informes, no estoy haciendo ningún tipo de acusación, simplemente hacer la salvedad de lo que señalaban en aquel momento, Qatar Foundations, el propio Qatar Airways, ¿verdad? Algunos de los dineros que salen provenientes del fútbol, ¿verdad? Que se utiliza para blanqueo. Estos son algunos señalamientos que se daban en algún momento que se utilizaran estas plataformas para blanquear acciones, blanquear capitales, y al final este dinero terminara en agrupaciones terroristas. Ojo, también de Qatar sale muchísimo del dinero que en la actualidad entra a los funcionarios palestinos del Hamas, que están en la Franja de Gaza. Mucho del dinero, digamos, con el cual el Hamas sigue funcionando, proviene directamente de fondos cataríes, ¿verdad? En algunos casos, esto es negociado directamente con Israel para que Israel deje pasar los dineros para pagarle a los funcionarios y que no haya un quiebre todavía mucho mayor a lo interno de los territorios palestinos, que podríamos hablar de este tema, digamos, un poco más a profundidad para comprender por qué también a veces el tener al Hamas ahí es beneficioso para todos los actores que están dentro de la zona, pero eso es otro tema completamente distinto. Pero mucho del dinero también y valijas con dinero salen de Doha, ¿verdad? Directamente hacia funcionarios del Hamas, que para algunos países, incluyendo para Israel, es una agrupación terrorista, ¿verdad? Y esto es sumamente importante de destacar y de comprender. Por último, para terminar como empezamos, este cambio en el proceso político de Qatar, aunque no signifique mucho, digámoslo así, en los cambios de dirección de este país, sí significa de alguna forma. ¿Cuánto cambia? Un poco abre las puertas para nuevas posibilidades o definitivamente con el control monárquico estamos muy lejos de que ocurran transiciones importantes. Yo no veo ningún cambio, o sea, el régimen va a seguir dirigido por el mismo clan familiar, las decisiones políticas siguen saliendo igual de los Al-Thani, o sea, no hay mayor modificación. Quizás lo que podría ser atractivo de Qatar, digamos, en general, es su participación en política exterior, que ahí sí sería interesante ver cuáles son las acciones o los movimientos que va a tener Qatar a partir de ahora, tanto en el tema de Afganistán, que sigo pensando de que va a tener un papel muy importante patrocinando parte, digamos, de los proyectos que puedan tener en estos momentos el Talibán y que está como más cercano al gobierno catarí, y lo mismo lo que pueda pasar de acá hasta que se ejecute el Mundial del 2022. Qué interesante que
un mundo que es tan crítico, entre comillas, de las situaciones de derechos humanos y de las situaciones políticas, hasta este momento no hayan puesto, digamos, como el ojo directamente a la situación de derechos humanos de la violación, digamos, a todos estos inmigrantes que están llegando a trabajar a Qatar, ¿verdad? O sea, han habido pronunciamientos, se ha hablado un poco, se ha mencionado un poco, pero no ha sido, digamos, como un tema insistente o un tema que se haya sostenido a lo largo del tiempo, sino que sencillamente ha sido como flor de un día o ha sido solo ciertos medios o ciertos grupos los que finalmente destacan esta situación de los derechos humanos, que para mí, digamos, es muy, muy importante, no solo porque estamos hablando del deporte que más mueve masas, sino porque estamos hablando de la imagen, digamos, que como países participantes se está teniendo con respecto a esta situación. Yo creo que, y por supuesto, dentro de este marco de la política exterior, ver también cuáles son los otros pasos que dan en temas alternos, como los mencionados, del caso de Turquía, la participación y vínculo con los hermanos musulmanes y el salafismo en los grupos islamistas políticos. Pero digamos, para mí esos son como a grandes rasgos los macro temas que llaman la atención con respecto a Qatar, más allá de pensar si efectivamente van a haber cambios o no en el país, lo cual se sienten cómodos los que viven dentro de Qatar, excepto los que no son cataríes, ¿verdad? Y no tienen muchas voces para protestar porque es un país que tiene un poco cerrado ese aspecto. Evidentemente, hay gente que vive y trabaja en Qatar y que trabaja bien y que vive bien, algunos incluso occidentales que tienen pues una situación positiva en Qatar, pero no es, digamos, la situación general de todos los migrantes que están en Qatar por situaciones económicas bastante apremiantes en sus países y que además de seguirlas viviendo una vez que llegan a Qatar, pues se llevan la ingrata sorpresa de que muchos de sus derechos son mancillados, incluso, digamos, ha llevado a la muerte de seres humanos dentro de este país. Muchísimas gracias, Brian, por acompañarnos en este podcast de Conexión Mundial. Como usted lo dice, a pesar de que no hay grandes voces para manifestarse, sí han existido en los últimos días también algunas pequeñas manifestaciones en Qatar. A veces uno quiere ser optimista, ¿verdad? Y pensar que el hecho de que, aunque sean pocas, algunas se levanten, pues pretenden un cambio, ¿verdad? En países tan radicales como este. Así es, esperamos que, bueno, que el tema no deje de llamar la atención, no solo porque Qatar sea uno de esos grandes patrocinadores de empresas que incluso están involucrados en el fútbol mundial, ¿verdad? Sino también porque vemos que están involucrados en negocios que tal vez no son tan potables y sale muchísimo dinero para este tipo de circunstancias. No vamos a hacer un señalamiento tampoco general, ¿verdad? Sino llamar la atención de que no se quite el dedo sobre el renglón cuando situaciones de derechos humanos están en jaque. Gracias, Brian, nuevamente por acompañarnos en este podcast y a todos los que nos siguen también. Recordarles que nos pueden escuchar en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify. También nos encuentran en nuestro nuevo canal de YouTube en Conexión Mundial y por supuesto se puede informar todos los días con nosotros en Twitter en Conexión Sinal. Gracias, Brian, de nuevo. Muchísimas gracias a ustedes y estamos a la orden.